Soy Jorge Escribano, bombero de la Comunidad de Madrid desde hace 13 años y delegado sindical de comisiones obreras. Y ahora, por favor, damos la bienvenida a Ana Belén Peinado, directora del Laboratorio de Fisiología de Ejercicios de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad Politécnica, e Isabel Guisado Cuadrado, investigadora predoctoral sobre salud y rendimiento de la mujer deportista. Por favor, corregidme el siguiente. Adelante, por favor, sentada. Como hemos estructurado la presentación, vamos a empezar hablando de diferencias sexuales, principalmente en rendimiento en deportes de resistencia por una parte, y por otra parte en deportes de fuerza, potencia, velocidad, ¿vale? Y luego la segunda parte va a hablar Ana sobre ciclo menstrual y características de diferentes perfiles hormonales, ¿vale? A continuación vamos a mostrar tablas de rendimiento de diferentes pruebas. Hemos intentado coger las pruebas que más se asemejan a las pruebas que se hacen en la oposición de bombero. Pruebas de resistencia. Aquí principalmente pues, nos tendríamos que mirar algo entre el 1500 y el 5000, que son las distancias olímpicas, porque es el 2000 el vuestro. Y el 200 y el 400, vosotros hacéis un 300. Luego también hemos incluido pruebas de natación y pruebas de halterofilia, ¿vale? Y como vemos, en las pruebas de atletismo, pues hay una diferencia de en torno del 10-15% en todas las pruebas. Y estas diferencias se hacen mucho más grandes si nos vamos a modalidades donde predomina la potencia o la velocidad, como son los saltos, ¿vale? Si vemos a las pruebas de natación, pues el rendimiento sí que la diferencia del rendimiento se disminuye un poco, varía en torno al 10%, y en las modalidades de potencia, que son principalmente la halterofilia, aquí esta diferencia es muchísimo mayor. Y este ejemplo de la halterofilia está muy bien porque compara al peso de 55 kilos en hombres y mujeres. Es decir, un hombre que pesa 55 kilos versus una mujer que pesa 55 kilos. Vemos que aunque sean dos personas aparentemente iguales, sigue habiendo diferencias en el sexo. O sea, hay diferencias entre ambos sexos en el rendimiento, ¿vale? Y ahora vamos a hacer un poco de hincapié sobre las modalidades atléticas y lo vamos a poner de una manera más gráfica para que se entienda mejor. Aquí tenéis todas las modalidades olímpicas, todas las pruebas olímpicas. Si el rendimiento de los hombres de las mujeres es el 100%, es decir, lo azul son las mujeres, los hombres en todas las pruebas tienen un rendimiento por encima del de las mujeres, ¿vale? Y aquí tenemos la prueba de 1500 y 3000, y entre las cuales se situaría el 2000 hay una diferencia de en torno al 13%, ¿vale? Por lo tanto, bueno, estos datos se lo consiguieron haciendo la media del top 100 mundial del 2022, ¿vale? Y de aquí se han conseguido estos datos. Por lo tanto, es algo bastante reciente, de solamente 3 años. Vale, ahora vamos a enfocarnos en las carreras de resistencia principalmente, y hay ciertos predictores fisiológicos por lo que podemos decir este atleta va a ganar la prueba, ¿vale? Estos 3 predictores son el consumo máximo de oxígeno, la velocidad crítica o velocidad a la que ocurre el VT2, el segundo umbral ventilatorio, y la economía de carrera, o bueno, es algo similar a la eficiencia. Vale, para que todo lo entendamos, el V2 max es el máximo consumo de oxígeno que una persona puede captar, transportar y utilizar por los músculos haciendo un ejercicio máximo, de intensidad máxima. Y la velocidad crítica es la velocidad que una persona puede sostener durante un tiempo de aproximadamente 1 hora haciendo deporte sin que su sensación de fatiga se dispare, ¿vale? Entonces, si nos enfocamos en el V2 max, que es el parámetro más conocido y por el que las pruebas a partir del 3000 metros son parámetros bastante predictores en pruebas a partir de 3000 metros, el V2 max, que sepáis que viene del producto del gasto cardíaco por la diferencia arteriovenosa de oxígeno. Es decir, tendremos un factor central y un factor periférico, ¿vale? Los factores centrales son el volumen sanguíneo total, el tamaño, masa y forma del corazón y volumen sistólico. Y en estos 3 parámetros los hombres tienen ventaja sobre las mujeres, porque su corazón es más grande, ¿vale? De hecho, en este estudio se vio que aunque relativizaran en base al peso corporal, el ventrículo izquierdo de los hombres sigue siendo mayor al de las mujeres, ¿vale? Si veis aquí la diferencia,
entre hombres y mujeres realizando diferentes actividades, ¿vale? Luego tenemos factores periféricos, que son el flujo sanguíneo que llega al músculo, la densidad capilar y el contenido mitocondrial. Y esto todavía está más en estudio y no está claro las diferencias que hay entre hombres y mujeres. Y por último tenemos otros factores como es la concentración y la masa de hemoglobina, la masa muscular y la grasa corporal. Tanto la masa muscular como la concentración de hemoglobina es muchísimo mayor en hombres y la grasa corporal es menor en hombres, por lo tanto su relación peso-potencia o peso-velocidad es mucho mejor. Por lo tanto, es en estos factores también los hombres están por encima de las mujeres. Vale, y aquí pues tenemos algunos datos que en corredores hombres de élite hay una media de un consumo de 70-85 mililitros kilogramo minuto, mientras que en las mujeres este consumo es de 60 a 75, ¿vale? Ya relativo al peso corporal, ¿vale? Por lo tanto, el consumo máximo de oxígeno siempre es más alto en hombres que en mujeres. Vale, y antes de pasar al de fuerza, también ha habido bastante controversia en los últimos años porque ser mujer no siempre es tener una desventaja, sobre todo en los parámetros del rendimiento. Por ejemplo, en natación las mujeres tienen mejor flotabilidad que los hombres y las mujeres en carrera, en ciclismo y en natación, por ejemplo, pueden usar una mayor cantidad de grasa que los hombres, así como de la durabilidad de las mujeres también es mejor que la de los hombres. Es decir, después de hacer una hora de ejercicio, las mujeres son capaces de generar más vatios que los hombres. Sin embargo, estas tres ventajas que tienen las mujeres no se corresponde a que los ganen, ¿vale? O sea que una mujer por ejemplo, en natación de aguas abiertas de larga distancia nunca va a ganar un hombre, y eso que es en la modalidad que más se acerca, ¿vale? Luego pasamos a los predictores fisiológicos del rendimiento, pero en deportes de fuerza-potencia. Vale, aquí hay principalmente dos predictores, que es la masa muscular y la potencia muscular. La potencia muscular viene dada casi todo, o sea, está condicionada a la masa muscular, ¿vale? Entonces, los hombres producen un mayor torque. El torque es el producto de la fuerza por la distancia, ¿vale? Entonces los hombres tienen las extremidades más largas y también son capaces de producir más fuerza porque si el músculo de una mujer es así, el del hombre es así, ¿vale? Para explicarlo de manera gráfica. Y en cuanto a la contribución neural, porque la fuerza viene por factores neurales y factores hipertróficos, hipertróficos está claro que los hombres ganan, y factores neurales hay mayor controversia, pero es verdad que parece que los hombres parecen activar estas motoneuronas más rápido, ¿vale? Por lo tanto, las diferencias de sexo en fuerza y potencia muscular se deben principalmente a una mayor masa muscular y esquelética de los hombres, ¿vale? ¿Y por qué se deben estas diferencias? Pues principalmente producto de las diferentes concentraciones de hormonas sexuales que tenemos hombres y mujeres. Así como el estradiol es la principal hormona reproductiva de las mujeres que se sintetiza en el ovario, tiene características anabólicas, pero no marcan la diferencia, ¿vale? Es decir, no contribuye de manera principal a las grandes diferencias que hay en el rendimiento. Sí que es muy importante para otros sistemas como puede ser la salud cardiovascular o la salud ósea. Sin embargo, la testosterona sí que determina esas diferencias clave en el rendimiento entre hombres y mujeres, y por eso de hecho está prohibida por la WADA de manera exógena, que no la pueden usar ni hombres ni mujeres, ni derivados de esta hormona. Vale, y como vemos en este gráfico, estas diferencias en el rendimiento entre hombres y mujeres, en este caso en natación, se dan principalmente a partir de la pubertad, de los 10-12 años, que es cuando se empieza a disparar la concentración de testosterona en hombres. Vale, con esto doy paso a Ana Belén, que va a seguir con la presentación. Y ahora, centrándonos específicamente en la fisiología femenina, como muy bien ha dicho Isabel, es a partir de la pubertad donde empiezan a aparecer esas diferencias entre hombres y mujeres, porque mientras somos niños, pues no tenemos esas influencias hormonales y nuestro rendimiento pues es parecido. Es a partir de ahí cuando entramos en esa etapa reproductiva donde pues, bueno, pues empezamos a experimentar unos cambios y vamos a vivir diferentes etapas hormonales a lo largo de toda nuestra vida. Aquí, bueno, nos vamos a centrar en la etapa reproductiva, en la premenopausia, pero
a la hora de estudiar a la mujer, todas las etapas son importantes porque cada una de ellas tiene sus características. Y además hay que tener en cuenta que no todas las mujeres van a ser iguales. Todas vamos a estar en la etapa reproductiva, ¿no? Cuando, pues a partir de la primera regla, pero podemos encontrarnos una gran cantidad de perfiles hormonales, porque va a haber muchas mujeres que utilicen anticonceptivos hormonales, que serían todos esos tipos de ahí arriba, que hay además un montón, cada uno con sus características, con su perfil hormonal y sus influencias. Y luego habrá otras que tengan reglas naturales, que tengan ciclos menstruales en principio regulares, pero que aún así, si no evaluamos qué está pasando y no tenemos un cierto seguimiento de esa salud menstrual, podemos estar obviando o ignorando problemas que están ahí, que son subclínicos, como pueden ser ciclos anovulatorios o, bueno, oligomenorreas, amenorreas. La amenorrea sí que es verdad que es una patología que sí que la vamos a ver porque dejas de tener la menstruación, pero en muchos casos se ignora que estas mujeres, por ejemplo en el mundo del deporte, durante muchísimos años se ha ignorado esta amenorrea, incluso no se le ha dado importancia y muchas personas o muchos entrenadores han pensado que casi mejor si no tenía la regla, cuando a la larga, a largo plazo, las consecuencias para la salud pueden ser muy importantes. El otro día, pues hablando con algunas compañeras, me comentaban que a la hora de prepararse para las oposiciones, para las pruebas físicas, pues muchas veces los entrenadores no tienen en cuenta que a lo mejor hay algún día que no se encuentran bien por la menstruación porque tienen muchos síntomas y no pueden entrenar igual que si no tuvieran esos dolores o si no tuvieran esas molestias. Y como que nadie se preocupa por eso, nadie simplemente eso, pregunta ¿qué tal estás? Cuando tienes la regla tienes síntomas, necesitas que hagamos algún ajuste con los entrenamientos. Pues también destacar la importancia de tener en cuenta estas cosas, ¿vale? Por ejemplo, pues hay deportistas que han declarado en los medios que después de 10 años entrenando a alto nivel, nadie nunca le había preguntado por la regla ni por nada que tuviera que ver con su ciclo menstrual o su salud menstrual. Y bueno, aquí las referencias, aunque algunas las hemos incluido, pero aquí queríamos, sobre todo para la primera parte, todos esos datos que ha mostrado Isabel son de estos dos artículos que son de 2024-2025, o sea, son dos artículos de revisión muy recientes, donde pues, se habla de las diferencias fisiológicas, biológicas que hay entre hombres y mujeres, y son estudios de referencia, y por eso pues, los hemos querido traer para apoyar un poco la reivindicación que se está haciendo desde este colectivo. Y nada más, muchísimas gracias.